Mi esposa de 10 años había vaciado el fondo educativo de nuestros hijos para pagar deudas de casino online. Lo descubrí cuando un despacho de cobranza me llamó a mí buscándola. Lo que encontré cuando empecé a buscar era una vida paralela construida en silencio. Hay llamadas que llegan a un número equivocado y que sin embargo te encuentran exactamente a ti. El despacho de cobranza llamó a mi teléfono porque en los documentos de uno de los créditos de mi esposa yo aparecía como referencia personal. No como cotitular. No como aval. Como referencia. Alguien a quien llamar si no podían localizarla a ella. Y no podían localizarla a ella porque el número que había dado era un número que ya no existía. Me llamaron a mí. Y en los 3 minutos de esa llamada escuché suficiente como para saber que la conversación que iba a tener con mi esposa esa noche iba a ser la más importante y la más difícil de 10 años de matrimonio. Me llamo Alejandro. Tengo 42 años. Soy gerente de operaciones en una empresa de manufactura mediana y llevo 10 años casado con una mujer llamada Elena que tiene 40 años, que es diseñadora gráfica freelance y que es la madre de mis 2 hijos, Mateo de 8 años y Sofía de 6. 10 años. Una vida construida con los dos trabajando. Con disciplina financiera que yo creía que compartíamos. Con un fondo de educación para los niños que habíamos abierto cuando nació Mateo y al que los dos habíamos aportado de manera regular durante 8 años. Ese fondo era para la universidad de nuestros hijos. Era sagrado en la manera en que son sagradas las cosas que construyes pensando en el futuro de tus hijos. La llamada del despacho de cobranza llegó un martes por la tarde. 3 minutos. Y en esos 3 minutos el ejecutivo que me llamó mencionó un monto que no correspondía a ninguna deuda que yo conociera y el nombre de una institución financiera que yo no reconocía y la naturaleza de la deuda que era crédito de consumo contratado online. Le dije que se había equivocado de número y colgué. Y me quedé con el teléfono en la mano sabiendo que no se había equivocado de número. Elena llegó a las 6:30 como siempre. Con los niños que había recogido de la escuela. Con la energía de un martes ordinario. Cenamos. Bañamos a los niños. Los acostamos. Y cuando la casa quedó en silencio le dije que necesitábamos hablar. Me preguntó de qué. Le dije que había recibido una llamada de un despacho de cobranza buscándola. El silencio que siguió duró 3 segundos. 3 segundos en los que vi en su cara algo que no era sorpresa. Era el reconocimiento de alguien que sabe exactamente de qué estás hablando y que está calculando en tiempo real qué va a decir. Lo que Elena me contó esa noche lo voy a contar de la manera en que llegó. Por capas, cada una revelando algo que hacía que la capa anterior se viera diferente. Primera capa, llevaba 2 años jugando en plataformas de casino online. Había empezado durante el periodo de confinamiento cuando el trabajo freelance había bajado y ella había tenido más tiempo y menos estructura. Al principio montos pequeños. La dinámica que describe cualquier persona que entra en ese patrón. Ganancias iniciales, sensación de control, escalada gradual de montos para recuperar pérdidas. Segunda capa, la deuda total entre créditos online, tarjetas y el despacho que me había llamado sumaba aproximadamente 540,000 pesos. Tercera capa. Había usado parte de sus ingresos freelance para pagar mínimos durante meses sin que la deuda bajara realmente. Cuarta capa. Hacía 4 meses, cuando los mínimos habían dejado de ser manejables con sus ingresos, había hecho 3 retiros del fondo educativo de los niños. El fondo educativo de los niños. Le pregunté cuánto. Me dijo el número. 110,000 pesos. De un fondo que había tardado 8 años en construirse. No levanté la voz. No porque no sintiera lo que sentiría cualquier persona que escucha eso, sino porque tenía 2 hijos dormidos en sus cuartos y porque sabía que lo que dijera en ese momento iba a importar más allá de esa noche. Le dije que necesitaba saber si había más que no me había dicho. Me dijo que no, que eso era todo. Le dije que esa respuesta necesitaba ser verdad porque a partir de ese momento yo iba a revisar todo. Me dijo que era todo. Esa noche no dormí en nuestra habitación. Me quedé en la sala con el teléfono y con la aplicación del banco y con los estados de cuenta que podía acceder en ese momento y empecé a buscar. No de manera desordenada. Con la metodología de alguien que ha gestionado operaciones financieras en entornos corporativos y que sabe que los números tienen una lógica y que esa lógica se puede seguir si sabes dónde mirar. Lo que encontré en las siguientes 2 horas fue consistente con lo que Elena me había dicho. Los retiros del fondo educativo estaban ahí. 3 transacciones en 4 meses. Los montos que ella había mencionado. Los pagos mínimos a tarjetas que excedían lo que yo había creído que teníamos en tarjetas. Transferencias a plataformas que cuando las busqué eran casinos online. El patrón era visible para alguien que lo buscaba. No lo había buscado porque no había tenido razón para buscarlo. Eso también era información.
A las 2 de la mañana llamé a mi hermana Patricia, que es contadora y que tiene la clase de claridad práctica que yo necesitaba en ese momento. Le dije lo que había pasado. Me escuchó. Luego me dijo 3 cosas. Que lo primero era entender el estado completo de la deuda antes de tomar cualquier decisión. Que lo segundo era proteger lo que quedaba del fondo educativo de cualquier posibilidad de que desapareciera. Que lo tercero era que una deuda de ese tamaño con ese origen requería una conversación con un asesor financiero y posiblemente con un abogado antes de que yo tomara cualquier acción unilateral. Le dije que sí a todo. Me dijo que durmiéramos y que habláramos mañana. No dormí. La mañana siguiente, con los niños en la escuela, tuve con Elena la conversación que la noche anterior no había podido tener completamente. No empecé con rabia. Empecé con preguntas. Le pregunté si estaba recibiendo ayuda. Si había hablado con alguien sobre el problema. Si había intentado parar y no había podido. Sus respuestas a esas 3 preguntas me dijeron algo que importaba para lo que seguía. Me dijo que no había hablado con nadie. Que había intentado parar varias veces y que había podido por periodos cortos y que siempre había vuelto. Que no había buscado ayuda porque tenía miedo de lo que yo diría si lo sabía. Le dije que lo que yo dijera o no dijera no era una razón para no buscar ayuda con algo que estaba afectando su vida y la de nuestra familia de esta manera. Que lo que estaba describiendo no era falta de voluntad. Era un patrón que requería ayuda especializada. Y que esa ayuda tenía que ser parte de cualquier camino hacia adelante. Lo que siguió las semanas posteriores fue el proceso más complicado de gestión simultánea que he navegado en mi vida adulta. El financiero. Contratamos a un asesor financiero que Patricia recomendó. El estado completo de la deuda era verificable y era el que Elena había descrito. Diseñamos un plan de pago estructurado que involucraba consolidar las deudas, establecer un presupuesto familiar nuevo, y separar las finanzas de Elena de las cuentas conjuntas temporalmente, no como castigo sino como estructura que le quitaba el acceso fácil a recursos que podían alimentar el patrón. El fondo educativo. Lo que quedaba fue transferido a una cuenta con firma conjunta obligatoria para cualquier movimiento. Los 110.000 que habían salido iban a reponerse con un porcentaje de los ingresos de los dos durante el tiempo que requiriera. El terapéutico. Elena empezó con un psicólogo especializado en adicciones comportamentales la semana siguiente. No porque yo se lo exigiera como condición, sino porque cuando le quité el miedo de lo que yo diría si lo sabía, ya no tenía esa razón para no ir. El de pareja. También empezamos con un terapeuta de pareja. Porque una situación de este tamaño no se procesa sin ayuda y porque yo tenía cosas que procesar que no era justo depositar solo en Elena y que tampoco podía sostener solo. No voy a decir que los meses que siguieron fueron fáciles. No lo fueron. Hubo momentos donde la rabia llegaba en oleadas en los momentos menos esperados. Cuando revisaba los estados de cuenta. Cuando miraba a Mateo y a Sofía y pensaba en el fondo que había tardado 8 años en construirse. Hubo momentos donde Elena tuvo recaídas menores que reportó porque la estructura que habíamos construido incluía que si eso pasaba me lo decía. Hubo momentos donde yo no supe si lo que estábamos construyendo podía sostenerse. Han pasado 14 meses. Seguimos juntos. No porque la situación haya quedado sin consecuencias reales en nuestra relación, sino porque Elena hizo algo en esos 14 meses que importó más que cualquier explicación. Se mantuvo en el proceso terapéutico, fue consistente con la estructura financiera que diseñamos, y fue honesta en los momentos donde el proceso era difícil en lugar de volver al silencio que había sido su patrón anterior. El fondo educativo está en proceso de recuperación. La deuda está en un plan de pago que se está cumpliendo. Y la relación que tenemos hoy es diferente a la que teníamos antes de ese martes. No peor necesariamente. Diferente. Con más conversaciones difíciles que antes. Con menos suposición de que el otro está bien porque no dice que no está bien. Con la certeza, construida a través de 14 meses de trabajo real, de que lo que tenemos puede sostenerse sobre honestidad aunque esa honestidad llegue tarde y cueste lo que cuesta. Lo que quiero que te lleves de esta historia tiene partes prácticas y una parte sobre adicciones que creo que es importante decir con claridad. Lo práctico primero. Si tienes fondos de largo plazo, ya sea para educación, retiro, o cualquier otra meta, y esos fondos están en cuentas individuales aunque sean para metas familiares, considera cambiarlos a cuentas que requieran autorización de ambas partes para cualquier retiro. No como desconfianza. Como estructura que protege la meta de decisiones impulsivas de cualquiera de los dos, incluido tú mismo. Lo segundo. Revisa los estados de cuenta de todas las cuentas familiares de manera regular y conjunta. Una vez al mes. No como vigilancia. Como gestión compartida de algo que le pertenece a los dos. Lo tercero y más importante.
La adicción al juego es una condición de salud mental reconocida con patrones específicos y con tratamientos que funcionan cuando se aplican de manera consistente. Si tu pareja, un familiar o tú mismo están en ese patrón, la vergüenza de buscar ayuda es exactamente el mecanismo que mantiene el patrón activo. Buscar ayuda no es debilidad. Es la única cosa que interrumpe el ciclo. Y la persona que está al lado de alguien con ese patrón también necesita ayuda para procesar lo que eso significa para ellos. Los dos necesitan recursos. Los dos los merecen. Si esta historia te llegó, comenta. ¿Tienen conversaciones regulares sobre finanzas en tu relación o es un tema que evitan? Dale like si crees que la adicción al juego es un problema de salud que merece tratamiento y no solo condena. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que pueda necesitar escuchar que buscar ayuda con una adicción es posible sin que todo se destruya. Consejo práctico. Si sospechas que alguien cercano tiene un problema con el juego, en México existe la línea de la vida al 800-911-2000 donde pueden orientarte sobre recursos de atención. En muchos países existen grupos de apoyo como jugadores anónimos con acceso gratuito. La ayuda existe. El primer paso es buscarlo.